Programa de Estar Bien, como lo decíamos en un principio, vamos a estar tratando específicamente temas referidos a la obesidad y para ello consultamos al doctor Julio Vallejos, quien nos va a estar explicando acerca de los distintos tratamientos y los riesgos que corre una persona con obesidad. ¿Es así, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Realmente es cierto, lo que vos acabas de decir es la clave de entender a la obesidad y mirarla de una manera diferente. La obesidad es mucho más que una cuestión de peso, es una cuestión de riesgo. Yo suelo decir que es solo cuestión de recorrer la unidad coronaria para darse cuenta que el 70% de las camas están ocupadas por personas que tienen problemas de sobrepeso. Entonces nos preguntamos por qué la obesidad se asocia a esto. Y cierto, lo que primero viene a nuestra mente, que es el paciente obeso que tiene obesidad abdominal a nivel de la panza, digamos, que tiene un perímetro de cintura más de 102 en los varones y más de 88 centímetros en las mujeres, con ese solo hecho ya tenemos un factor de riesgo. Y casi seguro que además es sedentario. No sé si es que es porque es obeso que se mueve menos o si es que porque se mueve menos es obeso, pero la asociación siempre se da. Y ese tejido graso que está en exceso se ubica en algún lugar donde ya no corresponde, como el hígado, el músculo, etcétera. Las células están grandes, llenas de grasa y tratan de defenderse porque ya no cabe más grasa y el paciente sigue comiendo. Entonces las células empiezan a hacer resistencia a una hormona que hace entrar la grasa a la célula, que es la insulina. Entonces, el paciente es obeso, sedentario y empieza a tener resistencia a la insulina. El páncreas se esfuerza para tratar de que verdaderamente la grasa entre al interior de la célula. Y si esto se ve, digamos, sobrepasado, la sangre empieza a tener grasa acumulada y entonces comienzan las alteraciones del colesterol, los triglicéridos que se van a depositar en las arterias. Y además, seguramente este paciente empieza a tener hipertensión. ¿Por qué? Porque la grasa empieza a producir, el tejido adiposo empieza a producir sustancias que son vasoconstrictoras, es decir, achican las arterias, se eleva la presión. Entonces estamos con obesidad, sedentarismo, resistencia a la insulina, alteraciones de la grasa e hipertensión. Por último, el páncreas se empieza a agotar. Con el paso del tiempo, el páncreas no puede mantener este ritmo y entonces los niveles de insulina empiezan a caer y allí empieza a aparecer la diabetes. Entonces todas estas cosas juntas son como casi diríamos un equipo de mafiosos, una banda de mafiosos que están tratando de dañar al corazón, pero el capo de la mafia es la obesidad. Es decir, que si nosotros quisiéramos desbaratar a la banda, tendríamos que empezar por el capo de esta mafia, que sería la obesidad. Estas cosas no se fueron dando de casualidad, se fueron dando por causalidad, y la causa número uno que se instaló en esta persona es la obesidad. Todas las otras se fueron dando concomitantemente por una relación causal con la obesidad. La manera en la que dibujó prácticamente un mapa de todo este inconveniente, podríamos arrancar entonces, como bien lo decía usted, la obesidad es el origen de todo. Para cortar la obesidad hay que cuidarse en la alimentación y no ser sedentario. Las dos cosas que acaba de decir son importantísimas, ineludibles en cualquier programa de descenso de peso. Por un lado, una alimentación razonable, y no decimos dieta cuando hablamos de alimentación razonable, y por el segundo lugar, el hecho de dejar de ser sedentario. Es decir, no hace falta convertirse en un atleta olímpico para tener beneficio. Es decir, tenemos que empezar a ser más activos. Y si nosotros cambiamos el hecho de alimentarnos mejor, que no es hacer dieta, y ser más activo, seguramente vamos a estar empezando con la clave del tratamiento. Porque esta enfermedad, lamentablemente, no se cura, pero se controla. Yo no puedo bajar la guardia nunca. Cuando bajo de peso, listo, me curé. No me curé nada. Es apretar un resorte. Si yo largo el resorte, es decir, bajo la guardia en mis cuidados, el resorte vuelve a surgir y la enfermedad vuelve a reaparecer. Fíjate, Marcelo, que esto es importantísimo porque uno piensa que cada vez que encara el tratamiento de la obesidad, es como que si entramos a la cancha perdiendo 3-0 antes de empezar el partido. Hay que remontar ese resultado, ¿no? Porque la obesidad tiene una altísima chance de recidiva. Es decir, una vez que se trata, sabemos la historia, el paciente se entusiasma con una dieta, baja de peso, deja porque no es cuestión de voluntad, y se rinde, y vuelve a subir. Después se entera que la dieta del astronauta es muy buena y dale con el astronauta hasta que se aburre y deja y vuelve a subir. Después la del repollo es muy buena hasta que le asquea el repollo y deja y vuelve a subir. Un efecto yo-yo de sub y baja que es tremendamente dañino para su salud y que no es lo mejor para encarar una forma de tratamiento. ¿Prevenimos, doctor? La mejor manera, creo que debe ser un buen mensaje para la sociedad, es que esta enfermedad no respeta a nadie. Inclusive las víctimas número uno de nuestra sociedad de hoy son nuestros hijos. Nuestros hijos son el paradigma de lo que va a pasar dentro de 20 años si no logramos cambiar esta historia.
corremos el riesgo de que por primera vez en la historia los padres entierren a sus hijos por problemas de la obesidad. Así de grave es el problema. Nuestros hijos cambiaron dos cosas: su manera de divertirse en la computadora, sentado, cuando no, mal acompañado de un paquete de papas fritas. Entonces, realmente tenemos el gravísimo problema de que nuestros hijos, en una epidemia imparable, son las víctimas número uno. Los padres somos los responsables de esto. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y si nosotros somos responsables ante nuestros hijos, esto comienza poniéndole límites. ¿Límites de qué? Límites de los desarreglos alimentarios, sin que esto signifique hacerlos dietistas a nuestros hijos. No, de ninguna manera. Los padres somos responsables de dos cosas: de los horarios en los que comen nuestros hijos y del menú que comen nuestros hijos. Déjenle que ellos elijan la cantidad, pero respetando estas dos normas: las horas a las que comen y qué es lo que se come en esa casa. Si nosotros tenemos esto, creo que podemos empezar a hacerle frente a la batalla. Doctor Julio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.